opiniones. La alada nacional es 01800-633-8100 y el teléfono para los que llaman de la región Ciénega es 925-6019 y podrán aquí hacer sus preguntas directamente. Y bueno, el día de hoy nos acompaña el doctor Joel Salazar y su servidora Deni Torres. Así es, entonces vamos a continuar con ciertos bloques de áreas de la salud donde discutimos algunas enfermedades relacionadas pues con la especie humana, con nosotros los humanos, ¿no? Por ejemplo, hoy vamos a hablar de algunas enfermedades que se producen cuando en nuestra sangre existen niveles séricos o niveles elevados de colesterol. ¿Qué enfermedades se pueden producir? Cuando tenemos un metabolismo alterado de ese colesterol. En realidad hay colesterol bueno o malo, hay que definir todas estas cosas y pues bueno, vamos a empezar, vamos a iniciar. Yo creo que algo fundamental o algo básico para entender este tema es hablar de las lipoproteínas, ¿verdad, doctora? Que es una cuestión básica para entender el metabolismo del colesterol en nuestra sangre. ¿Usted nos puede ayudar, doctora? ¿Nos da una idea acerca de las lipoproteínas? ¿Qué son? ¿Qué función tienen? Sí, bueno, pues prácticamente para poder entender este tema es necesario explicar de forma sencilla qué es una lipoproteína. Imaginemos, bueno, no nos imaginemos, la sangre principalmente, su principal componente es el agua. De hecho, por cada litro se tiene estudiado que aproximadamente por cada litro de sangre hay aproximadamente 900 mililitros de agua. Entonces, en el consumo, por ejemplo, de grasas que nosotros tenemos o el mismo cuerpo en sí puede también sintetizar grasas, estamos hablando de dos tipos de sustancias completamente diferentes que no tienen químicamente afinidad. Supongamos el ejemplo de un vaso de agua. En un vaso de agua, si ponemos nosotros agua y ponemos aceite de cocina, aceite de girasol, lo que va a pasar a lo largo de cierto tiempo es que la capa del aceite se va a ir a la parte superior y todo el agua se va a ir a la parte inferior del vaso. Entonces se forman dos capas que no se pueden mezclar entre sí. Y bueno, el problema con nosotros es que el cuerpo humano, si no tuviera un mecanismo específico, pasaría lo mismo en nuestras venas. Es decir, sería como ese vaso con agua en el cual ponemos agua y ponemos grasas o sí, pues lípidos, grasas o lípidos. Pasaría el mismo efecto, la parte de las grasas se irían a la parte superior de las venas y todo el agua de la sangre sería la parte inferior de las venas. Entonces, evolutivamente el cuerpo humano pues es muy sabio y lo que hizo fue formar algo que nosotros le conocemos como lipoproteína. La lipoproteína no es otra cosa más que si le imaginamos como un tipo esfera, más o menos. Sí, una vesícula. Una esfera, una vesícula, donde en la parte interna de esa vesícula o de esa esfera está todo el contenido de grasas que no pueden convivir con el agua o que no se llevan pues con el agua. Sí, es que son insolubles en agua. Y en la parte superficial de esa esfera vamos a tener pues proteínas y vamos a tener también un tipo de grasitas que sí son afines al agua, que sí pueden convivir con el agua. Entonces, esa capita lo que va a hacer es aislar el contenido de los lípidos que son insolubles en agua del resto del entorno acuoso que hay en la sangre, tal cual. Y esa sería una lipoproteína. Entonces, en resumen, la lipoproteína no es otra cosa más que lípidos insolubles en el interior y en la parte de la capa de la esfera sería proteínas, un contenido de proteínas y de diferentes tipos de ácidos grasos que vamos a ver. Así es, esas lipoproteínas, entonces, así como lo dijo la doctora, pues tienen su función de atrapar ahí el colesterol o los triglicéridos. Es común que la población en general en ocasiones se realiza algún análisis clínico de perfil lipídico, así le llamamos en la clínica, y entonces le dicen, bueno, tienes colesterol elevado o tienes triglicéridos, ¿verdad? Entonces ese colesterol y esos triglicéridos viajan o se transportan en esas vesículas de las cuales ya hablamos y dijimos que se llaman lipoproteínas, ¿verdad? Viajan a través de la sangre. Y bueno, curiosamente existen distintas lipoproteínas, no todas son iguales, ¿verdad? Como dice el doctor Joel, los distintos tipos de lipoproteína van a tener diferentes tipos de lípidos y también diferentes tipos de proteínas que lo van a formar. Pero bueno, para entrar a este tema es necesario saber que no hay un solo tipo de grasa. Es decir, en nuestro organismo hay diferentes tipos de grasas. Las más comunes son los que nosotros conocemos como triacilgliceroles. Sí, o los triglicéridos. Ese es el nombre más común. Es más conocido como triglicéridos, ¿no? Ese es uno de los principales
debido a que nos ayudan a almacenar en este caso las grasas para en momentos de inanición, de hambre o de ciertas condiciones que no haya consumo de grasas, de ahí se obtiene la energía necesaria. Sí, es una reserva de energía, ¿no? Y otro tipo de lípidos que tenemos comúnmente en el cuerpo, bueno, principalmente en las lipoproteínas, son los fosfolípidos. Este tipo de grasas son grasas con fosfato, tal cual unidas a ellas, y con glicerol también, que son importantes. Y estos son los que forman parte de la capa de la esfera, ¿no? De la lipoproteína. Así es. Otro tipo de grasa sería el colesterol tal cual. Hay dos tipos de colesterol que vamos a tener en el organismo, colesterol libre y el colesterol esterificado. El que es más fácil de que reaccione químicamente y que provoque enfermedades es el colesterol libre tal cual. Y el colesterol esterificado es un tipo de colesterol que por su insolubilidad tan alta, lo que va a hacer es tenderse a estar en la parte del núcleo o en la parte central de la lipoproteína tal cual. Y otro tipo de ácido graso es el más sencillo, que se conoce como ácido graso libre, que es tal cual el ácido mirístico, para nosotros, por ejemplo, el DHA o el EPA, que son tan sonados últimamente como que están en las grasas, que están en los lácteos de infantes, o ¿cómo se llama? Suplementos, lácteos, fórmulas o esas cosas. Pues sí, la fórmula pues láctea las fórmulas para los lácteas bebés. Para los bebés les ponen DHA y EPA, que son ácidos grasos libres. Así es. Bueno, y este tipo de lipoproteínas, entonces, están compuestos así por esos distintos tipos de grasas. Como habíamos mencionado, hay diferentes lipoproteínas. De hecho, cuando una persona, cuando el médico le pide que se realice un perfil lipídico, pues le van a determinar la concentración de diferentes lipoproteínas. Hay algunas lipoproteínas que se llaman kilomicrones. Esa es vamos a decir, una esfera, pues, específica que se llama kilomicrón. Su función de los kilomicrones es transportar las grasas que vienen vía exógena a nuestro organismo. Es decir, por la alimentación. Exacto. Si nosotros comemos muchas grasas, nos echamos unos tacos por la mañana, entonces en nuestros intestinos o nuestro estómago, bueno, ahí va a haber liberación de grasa, ¿no? Esas grasas se van a almacenar en los kilomicrones. Y los kilomicrones tienen la función, como hace un momento dijimos, es un tipo de lipoproteínas, tienen la función de transportar todas esas grasas hasta el hígado, llevarlas hasta el hígado, para que en el hígado se degraden, ¿verdad? Se degraden ese tipo de grasas. O incluso esas lipoproteínas, los kilomicrones, así como dijo la doctora Denny, ¿no? Nos lo acaba de explicar, doctora, que en su capa, esa esfera, tienen un tipo especial de proteína. Sí. Y ese tipo especial de proteínas se les conocen a veces como las famosas APOs. O nosotros, pues, en química les llamamos así. Las APOs es una, vamos a decir, contracción de un nombre que el nombre es apolipoproteína, que significa proteína de una lipoproteína, pues. ¿Sí? Entonces, esas APOs lo que hacen es activar a otras enzimas, por ejemplo, enzimas que viven en la sangre, que viven en nuestro estómago, y que esas enzimas ya activadas lo que van a hacer es degradar o hidrolizar al colesterol esterificado, que está viajando ahí en el interior de los kilomicrones, ¿sí? Entonces, bueno, moraleja o en resumen, cuando uno consume alimentos, ahí en nuestros intestinos va a haber grasa, que esa se va a almacenar en un tipo especial de lipoproteína llamada kilomicrón. Y el kilomicrón después, posteriormente, dijimos que hay diferentes tipos de lipoproteína, puede en este caso migrar a otro tipo de lipoproteína, y entre las cuales pues tenemos múltiples, no solamente está el kilomicrón. No, existen otros, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos mencionando el kilomicrón porque es común que en ese perfil lipídico que les comentaba hace un momento, que en ocasiones suele pedir un médico para saber cómo están los niveles de colesterol en la sangre, pues se determina la concentración de esas lipoproteínas, o sea, de los kilomicrones. ¿Sí? Sí, prácticamente, diferentes tipos de enfermedades, ya entrando en la parte metabólica, diferentes tipos de enfermedades tienen que ver más que nada con mutaciones en las APOs, en este caso que estábamos platicando, es decir, en esas proteínas que están en la superficie de las lipoproteínas. Así es, continuamos con esta misma ruta, ¿no? Esta ruta exógena del metabolismo de lípidos. Si, por ejemplo, yo consumo otra vez unos tacos, esa grasa se almacena en kilomicrón y ese kilomicrón tiene que llegar o va a hacer toda una ruta, va a madurar, primero va a nacer, luego va a madurar y luego va a ir hasta el hígado para que ahí se degraden pues esas grasas. Es posible, o hay algunas enfermedades en las cuales
hay un defecto genético en el receptor, es decir, en la proteína que llama al kilomicrón a que llegue hasta el hígado. En otras palabras, en el hígado las células hepáticas tienen por ahí proteínas que nosotros les llamamos receptores. ¿Sí? Es como un tipo, si lo imaginamos, como si fuera un tipo llave cerradura. Es decir, en este caso el hígado, la célula del hígado tendría un tipo de cerradura, que específicamente es abierta por un tipo nada más único de llave. Y si hay, por ejemplo, imagínense en su casa, si su cerradura de su casa sufriera algún daño, por mucho que tuvieran la llave correcta, pues obviamente no se va a abrir la puerta por un daño a esa cerradura de su casa. En este caso, el receptor es la cerradura y la llave sería el kilomicrón, que tiene que llegar a embonar ahí en esta cerradura, ¿verdad? Sí. Entonces, en ocasiones hay defectos, hay anomalías en estas cerraduras, por así decirlo, para entenderlo, ¿no? Entonces, no va a ser posible que embone la llave en esa cerradura, es decir, no va a ser posible que llegue el kilomicrón hasta ese receptor, y entonces no va a haber degradación de colesterol esterificado, de los triglicéridos que viajan en esa lipoproteína, y si no hay degradación o no hay metabolismo, pues entonces estos se van a acumular a nivel sanguíneo y pueden provocar enfermedades o simplemente un problema en el cual existe elevación del colesterol sanguíneo. Sí. ¿Sí? Pero existen otras lipoproteínas, ¿no? Por ejemplo, también hay algunas lipoproteínas llamadas como VLDLs, que en inglés pues significan proteínas de muy baja densidad. ¿Sí? Estas también son un tipo especial de esfera, vesícula, o como lo llamamos nosotros hace un momento, lipoproteína, que también se encarga de transportar, su función es transportar lípidos, ¿verdad? Pero ahora no los lípidos que vienen del medio exterior a nuestro organismo, sino más bien los lípidos que están ya sintetizándose en el hígado. Interiormente nuestro hígado tiene ahí enzimas específicas donde a partir de ciertas moléculas sintetiza colesterol, ¿sí? Entonces ese colesterol ahí sintetizado también viaja o sale pues del hígado, y ese salir o ese viaje que hace ese colesterol o triglicéridos es a partir de este tipo de lipoproteínas, las VLDLs, ¿sí? ¿Alguna otra característica? Pues no sé, las lipoproteínas también, las VLDLs, este tipo de lipoproteínas también necesitan que se activen ciertas proteínas que están en su capa para que se degraden esos colesteroles que están, o su contenido de colesterol que está en el interior. ¿Sí? Y bueno, otro tipo de lipoproteínas, en este caso, es la LDL también. Ya vimos que ya vimos kilomicrón, VLDL, el siguiente es el LDL, que se recomienda tener bajos niveles de este tipo de lipoproteína debido a que se ha encontrado asociación que entre mayor concentración de este tipo de lipoproteína, entonces mayor concentración también de colesterol libre en este caso. Sí, de hecho las VLDLs en ese transporte que hacen o en ese viaje, hay un momento por ahí en el que maduran y pierden algunas proteínas de su capa y ya se convierten de ser VLDLs. A LDL. Primero se convierten, hay como una fase intermedia, ¿verdad? Hay como una fase intermedia donde les llamamos lipoproteínas de densidad intermedia y luego pasan a formar las LDLs. Que de hecho, qué bueno que lo mencionan, ¿no, doctor? Porque ese LDL es, digamos, el tipo de lipoproteína que en ocasiones nosotros conocemos como el colesterol malo, sí, ¿verdad? Sí. Comúnmente la población dice, pues mira, el médico me dijo que tengo altos niveles del colesterol del malo. Pues, ¿cuál es el colesterol malo? Bueno, es exactamente el que está almacenado y que viaja y se transporta en esas LDLs. Y se le llama malo, no porque nuestro organismo no necesite colesterol o grasa, sí se necesita, ¿verdad?, para muchas funciones, pero ahí es malo porque ese LDL, cuando existen defectos como los que ya mencioné a nivel hepático, por ejemplo, o incluso cuando en nuestras venas hay algún daño, nuestras venas tienen así como un recubrimiento que se llama una capa endotelial, y a veces hay un daño ahí, ese LDL empieza a acumularse en ese endotelio de las venas, y al acumularse forma lo que comúnmente nosotros le llamamos ateromas, y después de formar ateromas se forma lo que nosotros conocemos como una ateroesclerosis. Y la ateroesclerosis es simplemente el acúmulo de ese colesterol o de ese tipo de lipoproteínas en las venas, y luego las venas se pueden obstruir, se pueden tapar, ¿verdad? Y imaginen que hay mucho LDL acumulado en las venas del corazón,
pues se van a tapar y entonces pues, eso puede generar un infarto. Incluso puede afectar también la presión. Al momento de que la vena o la arteria, en este caso, se está obstruyendo, entonces Así imaginemos una manguera que la comenzamos a apretar, la presión comienza a aumentar Sí. también. Aunque está una manguera también que está obstruida, pues el flujo del contenido a través de esa manguera, pues no va a ser igual, ¿verdad? Entonces igual también se afecta el flujo sanguíneo, eso tiene más repercusiones, también afecta la función del corazón, afecta la presión arterial, que como ya nos lo dijo la doctora, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual a este tipo de lipoproteínas que almacena colesterol y triglicéridos se le conoce como el malo, el colesterol malo. ¿Por qué? Porque ya dije, ese tiende a acumularse en el endotelio de las venas, ¿verdad? También, bueno, se considera que este tipo de lipoproteína, la LDL, tiene cierta afinidad, cierta llave cerradura que permite transportar primero transporta o capta, en este caso el colesterol libre, pero también le permite que lo introduzca a diferentes células. Y esto de cierta manera representa un problema porque estaríamos, por ejemplo, imagínense una célula del hígado. La célula del hígado de por sí tiene cierta cantidad de colesterol que el mismo cuerpo está sintetizando. Entonces, de repente consumimos bastante cantidad de manteca o de algún tipo de grasa, aumenta la cantidad de colesterol que nosotros estamos consumiendo en la alimentación, entonces llega la LDL y comienza a darnos más cantidad de colesterol en la célula del hígado, entonces esto es un problema realmente. Sí. O incluso también es común que, por ejemplo, hay enfermedades crónicas como la diabetes, en la cual también se cursa con una complicación, que esa complicación puede ser la elevación de los niveles de colesterol. En otras palabras, los pacientes diabéticos comúnmente se elevan los niveles de colesterol o triglicéridos. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, eso es también debido a que cuando un paciente tiene altos niveles de glucosa en la sangre, pues esa glucosa se empieza a utilizar en otras reacciones, vamos a decirlo, reacciones metabólicas extras. Es decir, esos receptores que están en los hepatocitos o en el hígado, los que les llamamos la cerradura, en la que tiene que llegar la llave, cuando están rodeados de mucha glucosa, empiezan a sufrir un proceso que se llama glucosilación. Y ese proceso de glucosilación entonces va a dañar a ese modelo de cerradura que habíamos mencionado, ¿no? Sí. Y si lo daña, pues entonces ahora sí que otra vez el LDL o la llave, en este caso, no podría embonar en su receptor o en la cerradura y entonces no habría metabolismo de colesterol o triglicéridos a nivel hepático. Y esa es la razón por la cual los pacientes diabéticos pueden presentar niveles incrementados o elevados de colesterol o triglicéridos. ¿Sí? Y bueno, ya llevamos diferentes tipos de lipoproteína, nos falta una de las que se conoce como el colesterol bueno. Así es. Entre comillas, pues, porque realmente nada es bueno ni nada es malo en exceso. Exacto, depende de las condiciones, ¿verdad? Sí, el colesterol que se considera bueno, entre comillas, se conoce como HDL. En inglés, bueno, traducido del inglés sería lipoproteínas de alta densidad, en este caso. Y bueno, estas HDL, lo curioso de ellas es que ellas se van a encargar prácticamente de recolectar o de, tal cual, recolectar la cantidad de colesterol libre que hay en el torrente sanguíneo, etcétera. O en tejidos extrahepáticos. Tejido adiposo, que sería para nosotros lo que conocemos como las lonjitas, ¿verdad? Sí. Las llantitas, ahí sí es donde se acumula colesterol libre. Y este tipo de lipoproteínas es la que se encarga de recolectar, ¿no? Y las transforma, aparte tiene una enzima, este tipo de lipoproteína, que lo que va a hacer es transformar el colesterol libre en colesterol esterificado, que ya habíamos platicado de él. Este colesterol esterificado le permite entonces ahora sí que viaje a donde se requiere para que libere la energía necesaria prácticamente. Así es, esta ruta pues es llamada a veces... o en ocasiones, quien sabe de estas cosas, pues inverso. Lo llaman el transporte inverso o transporte reverso del colesterol. ¿Por qué se le da ese nombre? Bueno, porque las lipoproteínas que anteriormente mencionamos, ¿sí? Por ejemplo, kilomicrones, VLDLs y las LDLs, estas se encargan de llevar el colesterol, por ejemplo, al tejido adiposo, es decir, a las lonjitas, ¿no? Si se sintetiza en el hígado, lo transportan del hígado al tejido adiposo, ¿no? A las llantitas. O si viene de los alimentos, pues también lo transportan
ahí hasta las lonjitas. Pero este que es conocido como bueno, o sea, las HDLs, hace la función contraria. Es decir, recoge el colesterol que está en las llantitas, en las lonjitas, y ahora lo lleva hacia el colesterol para que ahí sea metabolizado. Entonces esa es la razón por la cual en ocasiones lo llamamos transporte reverso o inverso, ¿sí? Porque hace como una función contraria a las otras lipoproteínas, y esa es una de las razones por las cuales se le conoce como bueno. Yo lo relaciono así como que todos quisiéramos que se nos quitara la grasa, que hubiera mucha HDL, que nos quitara la grasa que hay almacenada pues en las lonjas, ¿no? Sí. Las lonjitas. Entonces así lo relaciono, por eso se le conoce como el bueno. Sí. ¿Ya? Y entonces, pues sí, en resumidas cuentas, un perfil lipídico, cuando se nos pide un perfil lipídico, se determina la concentración de estas lipoproteínas que ya mencionamos, kilomicrones, VLDLs, LDLs, y este último que es el bueno, que lo nombramos el bueno, que es el HDL. Y bueno, de HDL pues hay diferentes subtipos, que ya especializándonos en el tema pues está HDL3, HDL2, sí, etcétera. Pero bueno, en general las lipoproteínas entonces lo que nos van a ayudar es a transportar diferentes tipos de grasas en el cuerpo humano, ya sea para almacenarlas, para momentos de hambre, ¿no? O para metabolizarlas, es decir, cuando necesitamos energía, el proceso lo que hace es liberar este tipo de grasas y darnos energía, tal cual. Y creo que también vale la pena mencionar que cuando en alguno de nosotros o en un paciente en general el médico le pide un perfil lipídico y ha determinado que existe colesterol alto, existen tratamientos farmacológicos para reducir los niveles de colesterol, pero antes de recurrir a consumir algún tratamiento farmacológico, la opción ideal, lo primero que se tiene que probar es modificar el estilo de vida, es decir, comer menos grasas, eso es evidente, ¿verdad? Incluir más fibra en nuestra dieta, hacer ejercicio, hacer todos esos cambios que sean necesarios para reducir sobre todo el consumo de la grasa. Esa es la primera opción. O por ejemplo, a veces nosotros pensamos que toda la grasa es mala, pero pues prácticamente hay diferentes tipos de grasa, que hay un tipo de grasa que nos va a ayudar muchísimo, como son los omega 3, omega 6, omega 9, que tampoco no quiere decir que la consumamos en proporciones descomunales, pero sí es necesario tener bastante cantidad de omega 3 sobre todo. Sí, ese tipo de grasas, al contrario de incrementar los niveles del colesterol, nos ayudan a reducirla, ¿verdad? Sí. Porque ahí aplica una regla de la química, que lo similar se diluye en lo similar, ¿no? Entonces, así como dijimos al inicio del programa, el agua nunca va a diluir la grasa, al contrario, se separa, se repele. Pero si a la grasa le ponemos otro tipo de grasa o un aceite, digamos, más fino, por así decirlo, eso ayudaría a que la grasa que no es tan, o que es más saturada, sí se diluya. Un ejemplo muy común es, por ejemplo, en nuestra ropa, comúnmente en el día, pues estamos nosotros sudando, etcétera, y no sé si les pasa que en el cuello, por ejemplo, o en las mangas de las camisas, pues se queda la grasita con mugre, ¿no? Así entonces, una forma de poder deshacernos de esa grasa con mugre es el jabón tal cual, porque el jabón tiene ciertas micelas que nos ayudan a disolverlo a fin, que sería la grasa. A diluir la grasa, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, esa es una recomendación, ¿verdad? Cuando uno tiene niveles elevados de colesterol, primero hay que modificar los estilos de vida, especialmente la dieta. Eso es lo ideal, ya que si esto no funciona, pues entonces sí hay que mencionárselo, hay que comentarlo con el médico, porque él sabrá qué grupo de fármacos o qué específico qué fármaco es el más ideal para tratar pues una hipercolesterolemia, que en realidad es eso, ¿verdad? Esta es una desregulación en la concentración de colesterol en la sangre. Esas hipercolesterolemias, así como les dije, en ocasiones también son de tipo familiar, o es decir, o hereditarias, o por una anomalía genética, alguna mutación genética en los receptores de estas lipoproteínas. Entonces ahí pues tampoco ayuda mucho modificar la dieta, son casos especiales. Bueno, digamos que ayuda, pero no para corregirlo totalmente, ¿verdad? Entonces, en esos casos, en los que existe ya una hipercolesterolemia familiar, o en los que el metabolismo siempre va a estar alterado por un defecto genético, pues ahí sí el médico sabrá que tiene que
recomendar ciertos fármacos para corregir esos valores anormales de colesterol. Y hay casos tanto pues leves que se pueden corregir con algún fármaco de forma rápida, pero hay casos ya más severos, como decía el doctor Joel, como la aterosclerosis prematura, que me parece que en niños, ¿no? Incluso de 4 años ya tienen niveles de o placas elevado. Placas ateroscleróticas ya formadas. Claro, incluso hay personas que, o muchas de las veces las personas que no saben de estas cosas creen que para tener niveles elevados de colesterol hay que ser un poco obeso o gordo. Y no es una regla, no es necesario eso, ¿verdad? Simplemente con que exista un defecto en el metabolismo de estas lipoproteínas o un daño genético en los receptores de esas lipoproteínas, aunque no seas gordo, aunque seas muy delgado, de cualquier forma se va a incrementar los niveles de colesterol porque no se está degradando ese colesterol que viaja a las lipoproteínas. Sí, así es. Entonces, pues bueno, eso es para corregir algunas ideas, ¿no? Algunos mitos o creencias que tenemos. Si eres gordo vas a tener colesterol elevado, pues no necesariamente. No es así, no necesariamente se cumple esto. Y bueno, entrando dentro del tema de las enfermedades, pues hay diferentes enfermedades que pueden estar provocadas por las lipoproteínas. Uno es por deficiencia de lipoproteínas y otro es por exceso de lipoproteínas. Pues sí, eso también daría dislipidemias, ¿no? O hipercolesterolemias, sí, así es. Bueno, pues no sé si por cuestión de tiempo ya estamos casi al final del programa, ¿verdad? Pues igual continuamos o veremos qué otros temas relacionados con esto relacionado con las anomalías del colesterol podemos seguir mencionando en otras sesiones de este programa. Bueno, pues por el momento muchas gracias a todo el público que nos escucha. Ojalá y sigan pues contactándose, se contacten así vía telefónica. Recordamos que aquí en la región Ciénega el número es 925-6019 para cualquier duda o aclaración. Y muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Hasta luego. La Pipeta, de biólogos, ufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Eric